¿cómo tú te relacionabas con esa emoción negativa de no tener papá y tener que conformarte con otros modelos? Pero era indudable que tú tenías un diálogo interno. Sí. Era indudable que no te compararas a tu edad. El segundo domingo de junio para mí eran muy duros, ¿ok? O sea, el Día del Padre. Eres un padre presente ahorita. Quiero serlo más. Cada vez que puedo saco espacios y tiempo. El otro día me dijo, ¿eres un papá aburrido? Y yo dije, vamos a bailar y vamos a jugar porque no quiero ser ese papá. ¿Quién eres tú? Pero ojo, esta pregunta quiero que me la respondas de la siguiente manera. No el padre, no el hijo, no el presentador de televisión. ¿Quién eres tú realmente hoy? ¿Cómo lo responderías? Soy un proceso. Bienvenidos a un nuevo episodio de Incómodos Podcasts, el podcast donde lo polémico y controversial se hace conversable. Mi nombre es Julián Izarra. Mi nombre es Alejandro León. Y hoy tenemos como invitado a una persona muy especial. Queríamos tenerlo porque hace poquito, hace apenas una semana, ¿no, Alejandro? Sí, como hace 2 semanas más o menos. Hace como 2 semanas tuvimos acá a su esposa grabando y fue nuestra invitada para el Día de las Madres. Ella fue Alejandra Dávila, quien de verdad que escucharla a ella y los comentarios de las personas fueron increíbles porque es tremenda persona. Claro, yo siempre decía, esta mujer tan sencilla, tan pura, tan profunda en lo que habla, yo quiero hablar con su esposo ahora, porque si tuvimos a ella como mamá, queremos hablar con su esposo, porque algo pasa aquí, ¿no? Que no es normal. Jesús de Alba, bienvenido, hermano. De verdad que qué alegría tenerte acá y una gran bendición tenerte aquí con nosotros. No, mire, qué honor que me presenten de esa forma porque... Tu tarjeta de presentación. Claro, porque hablar de Ale y de lo bien que le fue y de la receptividad tan bonita que tuvo, habla de muchas conversaciones que tenemos en casa, que yo le digo muchas veces, es que más gente necesita conocerte de verdad. Más gente necesita escucharte. Tú tienes magia y esa magia que digamos, fui el afortunado en percibirla hace ya 7, casi 8 años desde que nos conocemos, 7 formalmente como pareja. Vamos para 5 como padres. Y qué bonito que haya sido de esa forma, ¿eh? Porque hemos atravesado tanto juntos, hemos vivido tanto juntos, nos hemos transformado, hemos crecido, nos hemos caído, nos hemos reconstruido, que eso es parte del resultado de lo vivido, ¿no? Chamo, qué fino escucharte, porque tú sabes que normalmente nosotros los hombres buscamos... Fíjate, este es el patrón latinoamericano, ¿no? Que el patrón latino dice, bueno, el hombre sale a trabajar, la mujer se queda en la casa con sus hijos. ¿Qué importan los sueños de esta mujer? Sino lo importante es que cría a los chamos. ¿Qué importa lo que ella pueda alcanzar? Y yo me dedico a hacer dinero para sostenerlos a ellos. Claro. Pero cuando te escucho es como que estamos saliéndonos del formato y rompiendo ese molde que ha agarrado a la mujer y la ha tenido como encerrada, brother. Y qué bueno que tú lo estés aplicando en tu hogar. Y quiero entrar con una pregunta de una. Fíjate que tú dices hace 5 años. Y nosotros leímos un post que tú pusiste hace exactamente 5 años. Okay. Sí. Y ese post hablaba acerca de que empezaba un nuevo tiempo para tu vida. Ajá. Y era el nacimiento de tu hija, creo que ella se llama Diana, ¿no? Diana, sí. Que llegaba a tu vida. ¿Qué tanto cambio, qué tanta transformación trajo? Porque una cosa es cuando uno dice, mira, estamos embarazados, y uno dice, wow, ¿cierto? Pero otra cosa es cuando llega el bebé a nuestras vidas y esto lo cambia y lo transforma todo. ¿Cómo fue esa etapa de transición para ti? Mira, fue más que empezar la escuela de la paternidad. Fue una responsabilidad de transformación total. Digamos que el 2020 fue un año de caos, de suficiente caos como pude aguantar y de suficientes pérdidas como pude aprender de ellas, ¿no? A soltar. Y cada proceso, digamos, de estremecimiento al que nos lleva la vida, esas brechas, solamente nos invitan a 2 cosas. Cuando el ser humano está bajo la presión del caos, o te haces mejor o te haces peor.
Ya, no hay un punto medio. Algunos se quedan como que estancados, pero la vida es movimiento. Y aunque creas que estás estancado, si la vida es movimiento y la vida continúa, entonces por consecuencia estás en retroceso, estás echando para atrás. Es como cuando estamos estacionados y de repente nos descuidamos y el carro de atrás avanza y tú sientes que te vas para atrás. Yo le digo a eso bailar el muerto. Bailar. Que le das 2 pasos para adelante y 1 para atrás y nunca terminas de avanzar. Y ya. Ahí. Pero al final está yendo hacia atrás, ¿no? O sea, como por física, literalmente está yendo hacia atrás y el mundo va hacia adelante. Tú quedaste estático, el mundo sigue hacia adelante. Entonces, por consecuencia, si aquí estaba el fronty, ahora tú estás yendo. Entonces, fue un año de mucho movimiento, porque en 2019, fíjate que después de casi 6 años en Venevisión, que fue una transición bien importante en mi vida, que fue la de haber cumplido mis sueños y de haber vivido el sueño del chamo que se vino del Zulia con su maletica, ¿cómo se llama? Con el palo y la bolsa del Chavo del 8. Sí. Fue así, luego, Jesús. O sea, bueno, fue así. ¿qué te digo? O sea, fue muy así. O sea, casi más de la metáfora de que parezca el palito y la bolsita, porque literalmente a mí me atracaron en el Zulia cuando yo decidí venirme a Caracas. Yo sufrí un robo que incluso hubo violencia porque me golpearon y me quitaron el bolso donde estaban mis cosas un día antes del vuelo a Caracas para venir al último casting del Mr. Venezuela. Casting y concurso en el que yo no quería participar. 2014, sí. ¿Qué edad tenías ahí? 20. Hoy iba a cumplir 20. Tiene la edad de mi hijo, bro. ¿Sí? Bueno, 20 años. Imagínate. Y ahí fue ese cambio total de vida, de ecosistema, de responsabilidades, porque ya está, ahora viviendo solo, ya con esa edad, ahora yo soy mi propia responsabilidad, ¿no? A pesar de no tener ni el nivel de conciencia, ni mucho menos la madurez para comprenderlo, sino que uno va detrás de esos sueños cuando es chamo, y esos sueños siempre mantienen viva esa llama, esa motivación. Y cuando se es tan chamo, es más que todo una motivación extrínseca, ¿no? Una motivación muchas veces abrazada por el ego. Y en ese entonces yo creía que mi sueño era hacer televisión para cambiarle la vida a mi familia y yo cumplir el sueño de ser animador nacional. Muchos años después me di cuenta que no, que después de terapia, de mucha terapia, de psicoanálisis y entre otras, yo simplemente en mi hueco, en mi herida de abandono, porque mi herida está marcada por el abandono, todos tenemos una herida y hay herida de abandono, herida de insuficiencia, herida de falta de reconocimiento, ¿no? Y cada una se expresa en diferentes situaciones en las que, por ejemplo, si yo empezaba a hablar con alguien y ese alguien ya no me respondía, esto no es que la chama no me responde, es que ya yo vengo de un abandono y esto significa abandono, entonces me duele 10 veces más. Esta es como la forma en terapia de identificar esas heridas que nosotros traemos de nacimiento, ¿no? Entonces, como mi herida era de abandono, como mi herida era de no ser escuchado, como mi herida no era de eso, de que no fui tomado en cuenta, digamos, por mi papá, porque mi papá no me reconoció, no tengo tampoco su apellido. Al pasar de los años... Tú, desde pequeño, no conociste a tu papá, o sea, no hasta tienes recuerdo. No, sí, hasta los 16. A los 16... es que son varios capítulos, fíjate, ¿qué pasó? Vamos por parte. 2015, cuando yo tenía entre 15 y 16 años, o 16 para 17, no estoy muy claro, no, estaba en quinto año, entonces en 15 para 16. 15 y 16. Sí, 15 y 16 años. Yo estuve en un colegio privado. Toda mi vida, desde primer grado hasta tercer año, fue público, obviamente, era lo que nos daba nuestras posibilidades económicas, pero cuarto año me lo paga mi mamá, ¿ok? Ella me paga que fue privado, pero en ese colegio yo no encajaste. No. Siempre he tenido ese problema, la verdad. Me ha costado mucho encajar. Ahora todavía te cuesta encajar. No Jesús. me cuesta porque ya me di cuenta que quizás el costar encajar poco tiene que ver con que me aceptes como soy, sino más bien yo con aceptar a los otros. Has ido madurando en eso es madurez. Y esa es parte de la madurez que vamos porque a alcanzar. Claro, ahí está el ego abrazándonos, ¿no? Que el problema está fuera, Exactamente. Entonces, en quinto año, entonces, ya yo trabajaba, era asistente de fotografía, hacía radio, ya yo hacía varias cosas. Y este colegio, que era como el mejor colegio de mi pueblo, y era como mi deseo estar allí, ¿sabes? El colegio cool, el de los uniformes diferentes y tal.
yo sí me apoyé a mi mamá en que juntos pudiéramos pagar esa escuela. Ahí me enamoré, tuve una novia, esta niña encantadora, de verdad, un ángel, ¿sí? Literalmente en ese entonces. Porque era así, había muchos códigos muy tiernos, muy todo, que era ella. Yo fui su primer novio, ¿ok? Ella era la nena de mamá y papá. Su papá, mira, qué cosas de la vida, era el animador del pueblo, era animador y cantante y locutor en la radio en la que yo empecé, pero Te él era... inspiró, su papá te inspiró en Mira, algo. la verdad no, porque nunca tuvimos como un trato, era más el eco, Ok. lo que yo escuchaba, de lo que él significaba hacía. para el pueblo Ok. él, sí. Y era el cantante principal de una agrupación de guaracha, que se escucha mucho en el Zulia, muy famosa. Entonces el tipo tenía esa marca personal, no era el tipo, pues. Era él. Pero tenía sus hijos, tenía a ellos dos, que eran contemporáneos, uno era mayor que esta niña, Daniela se llamaba, estaba su hermano, y tenía un bebé, ¿ok? Yo me enamoré de esta chica, o sea, me gustaba mucho, de verdad, o sea, no había sentido algo en ese trayecto de liceo como lo que Y yo ese sentí por esa enamoramiento de niña. juventud es increíble. Wow, es único, ¿no? No se Sí, sí, repite. sí, sí, sí. La verdad pasaron muy pocas cosas, porque ella, bueno, vamos a hacer la presentación formal, ¿no? Te voy a presentar a mis papás para que me saques permiso. Cosa típica de cuando uno es chamo. Yo voy a sacar permiso. Pero en ese permiso yo me sentí muy abrumado. La forma en la que se trató, la forma en la que se me habló, yo me sentí ofendido. Fue muy fuerte, ¿no? Ok. Para aquel niño de Claro, ese entonces, claro. con una mentalidad débil, poco tratando de conocimiento. actuar con madurez, Sí. tratando de dar la cara. Y digamos que sentí mucho peso en mis hombros, cosa que posterior a eso ella misma me dijo, mira, de verdad, así son ellos. Yo no he tenido novio hasta ahora con 16 años, 15 y 16. Estás en la total libertad de tomar las decisiones que tú quieras a partir de ahora. No te puedo forzar porque entiendo que te sientas abrumado por cómo fue la situación. Yo hablé con mis papás, estoy apenada. Dejamos eso hasta allí. Lo dejamos hasta allí, ¿no? Yo tuve mucho miedo, la verdad. Luego entonces escuché a mi mamá y bueno, ya te puedes imaginar. Una semana más tarde yo digo, "Ay, ¿qué tanto? O sea, vale la pena esto. O sea, he escuchado otros cuentos y no, yo voy para adelante. Okay. Y empezamos a intentar conversar. Porque Con Daniela. Sí, Ok. porque ahora ella está como, tú sabes. Pero al fin cuando dijo, mira, es verdad, vamos a conversar, acepto que tú hayas tenido miedo, vamos a hacerlo. El día que yo voy a la escuela que íbamos a hablar, ella no pudo ir. Íbamos a hablar el siguiente día. Ese siguiente día yo no fui, pero ese siguiente día era un viernes y yo no fui a la escuela ese día. Pero me despierta una llamada que me dice que en esa madrugada de ese jueves para ese viernes hubo un accidente en su casa. El accidente es que la casa estaba en construcción y ellos estaban, por ahora, todos en un mismo cuarto. Le hicieron un tratamiento al aire y el aire tenía una fuga de gas. Wow. Ese aire estuvo cargado con gas propano. El papá llegó en la madrugada después de animar, después de venir a un evento y cuando él prende el aire, la habitación explotó, literalmente. Todo el drama que se vivió, yo no lo vi, pero estoy seguro que mi cerebro pudo dibujar las escenas lo más parecido posible. Escenas del tipo, los vecinos pues saliendo, él como papá, además lo que es nuestro cuerpo, ¿no? Nuestra química cuando está en peligro y cuando amamos tanto algo, dicen que él sacó la puerta de raíz para salvar a su familia. Wow. Y literalmente cuando la familia sale, estaban uno al lado del otro, quizás aún con fuego en su cuerpo, rezando. Wow. Cada uno, mientras él iba, entraba, le pasaba por encima el fuego y volvía con otro de sus familiares. Todos completamente, o sea, medianamente inconscientes. Se van al hospital. Es el otro día ya, ya es de mañana, el colegio conmocionado. Yo llego y sentí algo que nunca había sentido, tanto terror, tanto miedo, tanto de todo.
Y bueno, comenzó un proceso bastante duro en el que ellos estuvieron hospitalizados. Muchos cuentos, ¿sabes? Así muy mitos, como que él se levantó de su cama y dejaba la marca de sangre de sus pies desgastados por el fuego, pidiendo que ayudaran a su familia. Es lo que puede hacer un papá, ¿no? O Así sea, es. en una situación como esta. Y eso es lo que vemos allí, a un papá dándolo todo por su familia. Todo y demás, Y ¿no? demás. O sea, en esa batalla entre un mundo y el otro. Así es. Bueno, fueron días o semanas muy difíciles hasta el día en el que recuerdo que yo no me estaba ni siquiera quedando en mi casa, sino en casa de un primo que estaba muy cercano a ellos. Estuvimos muy pendientes, se hicieron actividades de recolección de dinero, etcétera, etcétera, para poder ayudarlos hasta un día que ¿sabes? Esos momentos que se te tatúan en la mente, en el recuerdo. Es de noche. Estábamos planificando para ir al siguiente día hasta Maracaibo, porque somos de los Puertos de Altagracia, un pequeño pueblito a 1 hora de distancia. Y esa noche estamos allí conversando y de repente escuchamos gritos en casa de uno de los familiares. Ujú. Y cuando yo voy corriendo, como para escuchar qué pasó, hacia la distancia, te estoy hablando de unos 50 metros, tal vez. ¿Sabes? Esas calles pequeñas de pueblo, pero así había una distancia prudente. Grita uno de sus primos, murió Daniela. Brother, yo recuerdo que yo caí literalmente de rodillas a la mitad de la carretera y yo después me recuerdo reaccionando en la cama de mi primo. Y me estaban dando agua con azúcar. O sea, yo quedé allí. Fue como un blackout. Claro. Sí, o sea, fue un choque importante. Esta situación tan cabrona, tan dura, tan de ruptura, de quiebre, me llevó a algo, o sea, es algo que no se me ha repetido porque lo experimenté y me asumí la responsabilidad de vivirlo, y es como estar como en un limbo. No sé si han tenido algún momento tan hondo, tan duro. Un vacío total, silencio total. Tú me puedes contar el mejor chiste del mundo. Yo podía tener a Emilio Lovera al frente y no me daba risa. Sentiste que perdiste parte del Yo- sentido. Mira, yo podía tener al mismo tiempo, no sé, una situación muy horrible. Un niño que acaban de dejar en la puerta de una casa y no sentía dolor. ¿Cómo saliste de eso? Tuve un gran amigo, más que amigo, él es un papá que me regaló la vida. Imagínate, él es escritor, publicista, filósofo, políglota y profesor de idiomas, publicista. Yo con él trabajaba como asistente de fotografía, como se los comentaba. Y este señor, Andy, que cada vez que puedo, obviamente, Andy le se hago llama gracias. él, Andy, ok. sí, Andy Prieto. Esos son los nombres que uno siempre tiene Uf. que nombrarlos una y otra vez. Sí, ¿Sabes que sí, me hiciste sí. recordar algo? Ajá. Y te voy a dejar que concluyas con la Vale, idea. venga. Pero me hiciste No puedo recordar... extender acá, es horrible. Más bien, No allá te atrás, preocupes, hágame así no te para poner preocupes. velocidad. Me hiciste recordar un versículo que aparece en la Biblia que dice: un amigo es más que un hermano en los tiempos de angustia. Andy es eso. Andy es eso, sin duda. Andy es eso. Andy es un maestro. Andy fue un guía. Andy fue esa figura paterna con autoridad que me marcara como que ciertas guías. Y al mismo tiempo un gran motivador en el caos y en la oscuridad y en la luz también. Porque fíjate que antes, en la antigua Grecia, por ejemplo, se habla que Sócrates hacía banquetes, a lo que le decían banquetes socráticos. Estos banquetes eran los de un filósofo, un cuestionador de la existencia que reunía a otros filósofos a filosofar mientras comían. Tertulias filosóficas. Las tertulias Así es. filosóficas, básicamente, mientras comían alimento para el cuerpo, alimento para la mente y el alma. Y la conciencia. Pues yo con 16 años experimenté banquetes socráticos en casa de Andy, porque él reunía a amistades. Hoy por hoy sé que éramos amistades atormentadas, con mucho caos, con mucho sufrimiento, que para la época era normal. Después que crecimos nos dimos cuenta que de verdad sobrepasamos muchas cosas duras. Y a veces llegábamos y hoy el plan es, vamos a ver cine francés. Hoy vamos a ver cine inglés.
y vamos a cuestionar y vamos a opinar. Entonces, imagínate, para la época tener este tipo de influencias, ya por ahí puedes sacar cuenta, porque para mí era difícil encajar en grupos, ¿no? Con 16 años, sobre todo. Entonces eran temas bien, bien hondos, temas que podían ir desde eso hasta cuestionarnos la existencia misma, ¿no? Con esa edad. Y recuerdo que cuando pasó esto, Andy fue el primero en tocar la puerta y me dijo, necesito que trabajemos, hay mucha plata que hacer, con el mejor ánimo, ¿no? Claro. Tú no te puedes quedar acá, tengo unos 15 años, tengo un baby shower, un no sé qué, y te necesito. Usó eso para sacarte, para arrancarte del dolor. Sí, pero uno de esos cumpleaños, y aquí es donde conectamos con todo esto, solo que sentí la vibra para contarles este capítulo, porque no lo había contado antes, lo de Daniela. Yo me quedé impactado. Yo también, yo estaba escuchando la historia y yo... Porque yo estoy tratando de armar la idea en mi cabeza y digo, bueno, ¿dónde va a terminar? Vamos a ver y o sea, es impactante. Que así es la vida, así es el caos como lo estabas narrando. Ya, porque la vida no es lo que queremos, la vida es lo que es y a nosotros nos toca aceptarlo, ¿no? Y esa, o sea, te escuchaba y trataba de imaginar, porque me hablaste de ese sentimiento que muchas personas han sentido. Yo tengo amigos que crecieron sin la figura paterna y he vivido, o sea, también situaciones donde sucede lo inverso, donde solamente conocen a papá y a mamá no. Que también es otro eslabón, que es una estadística que está en aumento. Sí. Cada vez hay más familias donde padres solteros llevando hijos, pero esa ausencia en tu vida de papá, porque para el hombre el papá viene siendo una figura demasiado primordial. Sí, el Superman. ¿Cómo tú te relacionabas con esa emoción negativa de no tener papá y tener que conformarte con otros modelos que no son tu papá, pero que hacen de papá? Al mismo tiempo, ¿cómo era tu diálogo interno? Porque yo te escucho y hay mucho que superar, pero era indudable que tú tenías un diálogo interno. Sí. Era indudable que no te compararas a tu edad. El segundo domingo de junio, los segundos domingos de junio, para mí eran muy duros, ¿ok? O sea, el Día del Padre. Eran días bien cabrones donde me daba mi tiempo para soltar, para llorar, para quejarme con Dios, ¿no? Para quejarme con Él también, porque no está, y además lo tenía relativamente cerca, ¿no? Yo echándole la culpa a Él y echándole la culpa. Tenía además una familia, esas familias lindas, frente a la mía, que ellos también influenciaron mucho mi niñez. Y a veces yo veía conductas rebeldes de su hijo que decían que éramos hermanos porque nos parecíamos. Y las quejas de sus padres a mí me generaron tanta reflexión que yo decía, ¿por qué tú que los tienes no los valoras y les das tantos dolores de cabeza? ¿Sabes? A mí me encantaría tenerlo. Eran como ese tipo de conversaciones que yo tenía. Y todo esto conecta porque en ese hueco, en ese vacío, una de las fiestas a las que fui era la de una sobrina, ¿ok? Por parte de papá. Por parte de papá siempre hubo relación con uno que otro hermano. Okay. Pero ¿qué pasa? Yo soy el número 13 de mi papá. Okay. Papá tiene 82 años, hoy. Entonces, mucho mayor. Yo fui, digamos, el último cartucho de ambos, de mi mamá y de mi papá. Y yo voy a esta fiesta que luego su papá, que es mi hermano, Jesús, Acurero, Jesús y yo siempre tuvimos una relación. Es más, es con el que siempre tuve muy buena relación. Entonces siempre fueron mis sobrinas, a las que Dios te bendiga, tío, la bendición. Mi hermano Jesús siempre se encargó de mantener esa posición. Se da esta fiesta y cuando yo voy de asistente, Jesús me dice, no, tú no puedes venir acá de asistente de fotografía. O cuando se entera, no recuerdo. Tú vas a ir a los 15 años de tu sobrina y tú vas a ser el caballero de honor. Sí, yo quiero que tú le entregues las flores. Wow. Yo estoy en esos 15 años, en el creo que es en la misa, no estoy seguro. Okay. Y yo llevo las flores. Y está Andy y está mi equipo con el que yo trabajo. Ellos me hacen las fotografías y tal. Y Andy me dice, ve, cuando terminas aquí, vamos a la casa, porque trabajabas en su casa, su oficina en su casa, y te tengo que mostrar algo. Pero él me lo dice así, súper chévere, ¿sabes? Te tengo que mostrar algo. Ok. Yo voy a su casa ese día en la noche, ese mismo día, porque era temprano, cuando voy en la noche, él me descarga todo. ¿Qué tal? ¿Cómo te sentiste? Bueno, sí, bien, chévere y tal. ¿Cómo te has sentido? Bueno, ahí más o menos.
Me empieza a mostrar las fotografías. Y en una de las fotos era como, no sé, este ángulo, acá la productora. Yo soy Andy, yo tomo la foto, Claro. ¿ok? Digamos acá detrás de la cámara. Y hay otra persona atrás, Y allá la otra línea. es mi papá. Wow. Y él me dice, mira, aquí estás tú y aquí está tu papá. Cuando él me dijo, aquí está tu papá, yo sentí un quiebre horrible que yo me rompí y yo caí, o sea, un llanto, porque además fue que volví a sentir. ¿Qué sentimiento enfrentaste en ese momento? Mira, o sea, si tengo que viajar un momento, era dolor. Dolor. Era dolor, era un dolor. O sea, era intenso porque, como te digo, volví a sentir. Yo estaba en un hueco todavía. Yo no había salido del caos en el que yo me sentía por el fallecimiento de Daniela. ¿Ok? Porque es que no fue lo que... Es lo que significaba, ¿sabes? Ella se fue como una ilusión. Ella se fue como una posibilidad de algo lindo. Fue como sí, un deseo de hacer cosas lindas con una niña con quien sentí cosas especiales siendo un niño, ¿ok? Entonces, él me dice eso y yo muriendo me recuerdo entre llanto y risa porque él empezó a payasear como para que yo reaccionara y decía, Dios mío, los bomberos, se me va a ahogar el muchacho. Reaccioné, Andy, sí, reaccioné y después que me calmé él me dijo, sí, ahí está tu papá, sí, con seriedad. Me dijo, ¿y tú qué piensas? ¿Por qué tú no mejoras tú la relación con él? No, porque él es el que me tiene que buscar a mí y tal. ¿Y por qué él es el que te tiene que buscar a ti? Y yo, porque sí, porque él fue el que no me aceptó. ¿Por qué no lo buscas tú? Wow. Y yo, no puedo. ¿Cómo que no puedes? No puedo. No puedo porque le tengo terror. Siento miedo. Me lo dices y eso es lo que siento. Siento miedo. Y tenías que enfrentar el perdón. El perdón. Y a partir de allí comenzó un proceso importante, porque Andy sí me hizo el lobby para yo conversar con él, conversé con una de mis hermanas, él me dijo, él va a estar encantado de hablar contigo, qué lindo lo que estás haciendo, Jesús. Yo, siendo un menor de edad todavía, 16, 17 años, nos vimos, me recogió en un lugar, nos fuimos a otro, conversamos, no sentí mucha sinceridad por su parte, y tuve que después batallar con ese sentimiento de poca sinceridad. Porque también tenías, me imagino, o sea, ha pasado en situaciones. Yo tuve a mi papá presente, pero me ha tocado también lidiar en expectativas que uno tiene de la persona. Me imagino que tú tenías unas expectativas muy claras de lo que era un padre. Y en otras ocasiones yo he escuchado esa misma frase. Hace poco tenía un chamo que vio algo similar o está pasando por un abandono bastante marcado de una de sus figuras. Y él me decía, pero es que Alejandro, yo no lo sentía sincero. Me decía, yo no lo sentía. Claro, yo me imagino es una escena donde uno tiene muchas expectativas porque lo natural es ver un padre, ver una madre y más si uno ve un modelo correcto ante la vida. Entonces es como una naturaleza en el ser humano que quiere que uno le pique las manos, sea la edad que tengas, tú quieres es como que sea así y cuando no es así es un cortocircuito porque no estamos obrando como con la naturaleza que está en nosotros. Sí. Nosotros creemos mucho en el diseño original, que es con lo que Dios te pensó. Por eso te hablaba de recordar, de lo que Dios te diseñó desde un principio. Que tú te veas en 5, 10 o 20 años, yo no sé qué voy a hacer. Pero yo sí tengo una persona que sobre el mármol ya sabe cuál es la obra maestra y sobre esa confío. Es como saber que Dios, si te va a ser padre, pues te diseñó para ser el mejor padre, aunque no lo veas en el momento. O sea, ese contraste, te imagino en esa batalla de chamo de que... ¿Cómo lidiaste con ese, o sea, cómo lidiaste ese momento a pesar de que la conversación no salió como tú esperabas? Fíjate, yo lo primero que identifiqué, ¿por qué yo no lo sentí sincero? Porque ahí descubrí que nos parecemos demasiado y él mentía como yo miento. Miércoles. Wow. Entonces veía esa mentira porque era como verme a mí mintiendo. Entonces, como te digo, me tocó lidiar con esa sensación de pudiste ser más honesto. Si ¿ok? y tú lo menos que querías era parecerte a él. Completamente. Eso sí era algo que yo no quería. ¿Por qué? Por lo que me habían pintado de él. Pero lo que me pintan, al final nosotros no somos... O sea, para ti soy alguien. Para ti soy alguien, para ti soy alguien. Para mí mismo yo tengo una autopercepción de mí muy diferente a la que puedan tener cualquier persona sobre mí. Y así también las personas que lo han conocido. Después de esto, hubo ciertas relaciones, ciertos momentos, ciertas invitaciones, ciertos compartires
que eran ahí como chévere. Él intentaba estar presente y no. Pero luego pasaron los años y es cuando yo me vengo a Caracas. ¿Ves? Cuando yo me vengo a Caracas, ahora yo soy artista. Tengo un reconocimiento, estoy en televisión. Para el pueblo esto significó mucho. Porque no había salido alguien, o sea, en la historia del pueblo no había alguien que fuera una figura de reconocimiento nacional. Y el ego haciendo su trabajo, ¿no? Desde que yo empecé en televisión, siempre he hecho terapia. Siempre. Siempre he hecho terapia, siempre he sido muy, muy responsable con mi trabajo de autoconocimiento, de gestión emocional, de identificación de las emociones, porque entiendo a lo que iba a estar expuesto, lo entendía. Y tantos placeres y tanta facilidad en un negocio de tanto ego, tan de afuera, tan de lo material, era peligroso. Y ante toda esta terapia siempre aparecía papá, siempre aparecía papá, siempre aparecía papá. Una relación que había que cuidar, que había que sanar. Y yo lo busqué. Cuando yo lo busqué y ahí de fue nuevo, por iniciativa tuya. Sí, porque yo creía en ese entonces en el concepto del perdón desde la forma, desde la palabra. Pero cuando yo voy, lo veo y le digo, te perdono, él lloró, se devastó, se puso chiquito y yo no. Wow. Yo ahora lo veía por encima del hombro. Ahí no había Claro. corazón. Mi posición era completamente egocéntrica. Y esto yo lo identifico después. Cuando pasan los años y yo aún siento dolor. Y yo aún siento inconformidad y muchas cosas. En la pandemia, cuando me hago papá, mira todo el contenido que te estoy dando por la primera pregunta. Pero este trayecto fue lo que me llevó acá. En la pandemia, cuando atravieso una situación bien dura, que fue haberlo perdido todo, que yo tenía una propuesta para México y que se perdió porque murió la productora y porque cayó la pandemia, que yo tenía un apartamento comprado y lo perdí, que no tenía dinero, que voy a ser papá, que mi hermano es paciente renal y siendo paciente renal lo llevo 3 veces por semana a diálisis. Actualmente. Mi hermano, nace mi hija Diana en junio y en julio mi hermano muere en plena pandemia. Aquí yo entro en un hueco y un caos de depresión Fuerte. diagnosticada y con mi récipe de medicamentos que decidí botar. Y yo veo una de mis series favoritas, hoy por hoy, que se llama Merlí. Merlí es la serie de un filósofo catalán. En Merlí, yo amo la filosofía, como ya pueden saber, por Andy, por todo. La mayoría de mis tatuajes son principios filosóficos, desde presocráticos, socráticos, platónicos, hasta estoicos. Y estos fueron muchas de las herramientas que a mí me ayudaron a sobrepasar este hueco de depresión. Pero a mi papá le dio COVID. Y a mí me llaman para decirme que era muy posible que muriera. Y yo lo llamo. Y justamente en Merlí hubo una escena muy importante, que es cuando él está con su hijo y que pudieron unirse, que pudieron hacer una bonita relación. Ese episodio a mí me rompió, con Diana en mis brazos, con recordar a mi hermano, que fue el que me enseñó a ser papá, sin ser su papá. Fue el que despertó un instinto paternal, porque mi hermano tenía una condición especial. ¿Ok? Y tú fuiste como un padre para él. Completamente. En su distorsión de la realidad por su condición, yo básicamente era esa figura Y paterna. fíjate que tú venías viendo figuras de padre, porque veo que de alguna otra forma la vida, Dios, te proveyó figuras paternas poderosas. Fíjate, Poderosísimas. cuando me hablas del papá de Daniela, y tú lo viste, pero tuviste fue un papá dándolo todo, sacrificándolo, muriendo a él mismo, a lo que él quería para darlo todo por su hija. Total. Y él, te digo ahora, aunque su hija falleció, él es un padre que debería estar satisfecho porque lo dio todo por su Y hija más. hasta el fin y Sin más. duda. Hasta su propia vida estuvo a punto de dar. Y después viste a un padre en Andy, un hombre que te agarra, te adopta y dice, ven acá. Y comienza a usar una metodología que otro te confrontaría y te diría, ven acá, tú tienes un problema, vamos a sentarnos, vamos a hablar. No. Él agarró y usó la vida. Sí. Y comenzó a usar todos los elementos de la vida que tuvieran alrededor para poderte sacar del hueco, que él sabía que tú estabas. Sí. Sí, todo luego- fue como Y luego llega el dibujado. punto, claro, y llega el punto donde te toca enfrentar ahora la situación de tu hermano y tú dices, ¿cómo hago yo para hacer este papel? Pero dice, inconscientemente tenías
ya un formato que era diferente al de tu padre. Total. Y empezaste a aplicarlo ahora con tu hermano. Sí. Entonces, definitivamente llegamos a ser padres de estas personas a cuales las amamos, las cuidamos, las protegemos. No estamos preparados, pero nos toca. Sin Y duda. te tocó. Sin duda. Y es ahí donde el amor es la respuesta siempre, ¿no? Sí. Mi papá se está muriendo y tuvimos esa conversación tan intensa. Él me dice que posterior a nuestra conversación, él tuvo una situación, digamos, de iluminación bien importante. Él dice que literalmente, y claro, es obvio que le creo todo lo que él vivió, él dice que vio a Jesús en su ventana. Él dice que pudo hablar con él, que pudo conversar con él y que le dijo que él todavía habían capítulos abiertos que había que cerrar, que todavía no era su momento. Mi papá y yo conversamos, eso pasó como al otro día de haber hablado él y yo, ¿ok? De haber conversado. Y en esa conversación, cuando él me cuenta que yo me rompo por tal experiencia, yo le digo que él va a salir y que cuando salga vamos a construir los momentos y vamos a fabricar los momentos que nosotros queramos como adultos, aceptándolo como la persona que me dio la vida, sin juicio, sin señalamiento, sin crítica. Porque yo quiero que mis hijas tengan un abuelo. Y yo quiero fabricar momentos. Esa fue la promesa que nos hicimos en ese momento. Mi papá se recupera, vuelve a tener otra recaída, se vuelve a recuperar. Tuvo un problema en la próstata, se volvió a recuperar. Tuvo un problema en el intestino, se volvió a recuperar. En 2022, invito a mi papá a Caracas. Ya yo tengo 2 hijas. Lo voy a buscar en el aeropuerto, después de muchas conversaciones. Y esto fue, yo creo que la forma más gráfica que te lo puedo dibujar es 2 piezas de un rompecabezas que se juntaron, brother. O sea, el abrazo que ese señor y yo nos dimos, yo sentí un lleno que se me había olvidado el vacío tan grande que existía por su no presencia. Pero aquí comprendí algo. Y yo hice un reel, que justamente lo estaba conversando con Junior, que se fue muy viral porque generó mucha confrontación. Y era con el concepto del perdón. Y quiero dejarlo bien claro. Yo dije, por mi experiencia, que yo no creía en el perdón. Yo no creía en dar perdón, en perdonar. Porque etimológicamente el origen viene de las monarquías. Cuando un rey, desde su posesión jerárquica, decidía perdonarte o no la vida. Y desde esa posición de superioridad, yo decido sobre ti. Tú mereces o tú pides y quieres mi perdón. Pero es un perdón desde acá, desde encima del hombro. Ya ese perdón yo lo había experimentado. Y descubrí un concepto que le dio mucho más sentido y me generó mucha más paz, felicidad, y puedo garantizarte que desde ese momento transito con mucho menos peso, y es la aceptación. Porque si tú me dices que crees en Dios, entonces todo lo que pasa fuera de tus manos es Dios. Y si no pasa como tú quieres que pase, te vas a molestar con Él. Entonces no lo estás aceptando. Así es. Entonces es un tema de aceptación. Es la Claro. dicotomía de control de los estoicos. Y la soberanía de Dios también. Ya está. Así Él es el es. que decide, brother. Entonces, si yo decido vivir desde Dios, yo decido aceptando las cosas incluso en contra de mí, de lo que yo quiera. Porque si yo quiero algo y no es como yo quiero, entonces soy un caprichoso. Entonces has aplicado la aceptación como un principio y un valor fundamental en mi vida para vivir con menos peso. El Wu Wei del Tao, que es el fluir. ¿Sí? El amor fati de los estoicos, que es amor al destino, abraza el destino como venga. Mi destino, mi Wu Wei, mi aceptación es que no hubo un papá mientras yo fui pequeño y fui creciendo, porque necesitaba no tenerlo para convertirme en el hombre que hoy soy. Y ahora, como hombre adulto y grande, decido construir la vida que quiero construir. Y mi vida quiero vivirla desde el amor, desde la aceptación, desde el reconocimiento de lo que no pude cambiar y en el que no podía interferir, porque simplemente estaba ya marcado el destino. Hoy lo acepto, lo reconozco y lo amo profundamente. No sabes lo bien que me hace estar con ese cabrón.
Tú no sabes la paz que yo siento cuando estoy con ese viejo. Yo veo que hay un punto donde estabas conversando que hablaste del abrazo que tuviste con él y te quebraste. Sí, claro. Y cómo no quebrarnos cuando recordamos ese momento, porque cuando hemos luchado contra ese dolor, cuando hemos arrastrado durante tantos años ese conflicto interno, porque a veces es mucho más interno, Sí. Y llega el punto donde solo un abrazo, como tú lo describiste muy bien, tú dijiste el amor, o sea, Sí. porque fue un abrazo donde ahí sí implicaste el corazón, implicaste el amor, lo físico, lo mental, lo espiritual, y ahí se rompió todo lo que se tenía que romper. Mi terapeuta, yo lo llamé cuando iba camino al aeropuerto y él me dice, haz tu mindfulness. Inhala, exhala, está en presente. Intenta estar presente. No dejes que tu mente y tus pensamientos te lleven para otro lado, y mucho menos el juicio, mucho menos la crítica, porque ya no puedes cambiar nada. Acepta la decisión que se ha tomado. Y te digo, hemos tenido, tú no sabes el nivel de conversaciones tan profundas que hemos tenido. Conversaciones existencialistas, conversaciones sobre la vida, conversaciones sobre el amor, conversaciones sobre las relaciones, sobre la amistad. Y resulta que tenía un viejo filósofo que me dio la vida y que él no lo sabe, y que hoy también comprendo que esa profundidad con la que él ha vivido su vida es lo que también lo ha hecho tener tanto hate, tanta gente que lo criticaba por no comprender su perspectiva de la vida. Pero con 82 años ese pana está más en mejores condiciones que cualquiera de 50 y de 40, te lo juro. Entonces, eso pasó allí y te juro que eso es lo que me ha permitido comprometerme y ser hoy el padre que quiero seguir siendo. Porque, o sea, no somos una obra finalizada, somos proceso. Tú eres un padre presente ahorita. O sea, después de Quiero haber serlo vivido todo más, eso, quiero lo serlo eres. más, quiero serlo más. Soy tildado por mi círculo como que sí, ¿ok? Carlos, las redes, nosotros podemos mostrar cualquier cosa en las Sí, redes. sobre todo, Pero claro. olvidemos las redes. Yo veo tus redes y yo digo, qué bellas son las redes, de verdad. Sí, wow, sí. qué admirable, ¿no? Mm. Pero en las redes nosotros podemos montar lo que nosotros queramos y mostrar lo que queramos. Completamente. Acá tú y yo hablando ahorita, tú estás presente. O sea, lo estás haciendo, te estás esforzando para eso. Yo me siento bien, quiero sentirme mejor. Cada vez que puedo saco espacios y tiempo. El otro día me dijo, eres un papá aburrido. Y yo dije, vamos a bailar y vamos a jugar porque no quiero ser ese papá. Y tengo un proyecto de vida, un proyecto profesional armado ahora mismo, en el que la ruta está para tener lo suficiente tiempo libre, que no es tiempo libre, es el tiempo de calidad para poder estar con ellas, porque son momentos que no se van a repetir ¿Lo armaste nunca. tú? Estamos armando, sí, está ya armado y estamos construyéndolo, porque Ale es mi mano derecha, mi mejor amiga, mi esposa, el amor de mi vida, la mamá de mis hijas, y la project manager, la encargada de todo esto. Entonces, claro, lo hacemos juntos para poder tener esta calidad de tiempo, para decir, oye, hoy podemos entregarnos y jugar todo el día porque nos da la gana, mientras seguimos generando ingresos que nos permitan vivir la vida que tenemos que vivir y que queremos vivir, ¿sí? Entonces, como te digo, no me siento mal, quiero ser más presente, mi círculo dice que soy muy presente, pero como yo no tuve papá, entonces quizás yo lo veo más grande, ¿no? O sea, quiero más tiempo con ellos. Igual me agrada. Yo llevo rato escuchándote porque me imaginaba la historia. Yo soy muy visual. Entonces iba como hilando y tratando de ver Ok. cómo iba todo y entendiendo todo. Voy a recapitular algo que dijiste cuando estuviste en el aeropuerto y me agrada que te guste tanto la filosofía. Tengo cierto acercamiento a ciertas cosas de la filosofía, me gusta. Pero me encanta que hayas visto el perdón de esa manera. Porque una cosa es entender el perdón desde la terminología, desde la etimología, desde lo que tú dijiste, de cómo era la nobleza antes y cómo otorgaba un rey un perdón. Pero mucho de lo que estás diciendo tiene unos principios. No sé si has podido leer la Biblia en algún momento, en algún punto en tu vida. Sí, ¿La has claro. podido leer? Sí. El perdón que está en la Biblia, específicamente en el Nuevo Testamento, de la acción que hizo Jesús, es ese perdón Sí. que tú encontraste. Que es un perdón que a veces la otra persona no lo merece. Porque si hablamos del punto de vista humano, cuando a ti te abandonan, cuando a ti te hacen, cuando tú sacas una lista de cosas de que debiste ser y no las cumple, ¿verdad? Y la lista de cosas que no te agradan es mucho mayor. Si obráramos como un rey y fuéramos justos, ahí el perdón no tiene sentido. Sin duda. Pero Sin duda. Dios, teniendo todo el poder para hacer las cosas a su manera,
decide perdonarnos aún con nuestras fallas, con nuestros vacíos. Entonces yo creo que tú experimentaste entre todas esas filosofías que hay. Total. Yo digo que a veces tú ves esas filosofías, el estoicismo, o analizas a los griegos, la forma de ver la vida, pero cuando tú ves la Biblia y la analizas de esas perspectivas, porque son visiones del mundo, Claro. analizas la Biblia y la forma en que Jesús otorgó el perdón, tú dices, esto no tiene sentido. Yo no lo merezco, sin embargo lo aceptas. Y cuando tú lo das es la misma sensación. Entonces yo te digo que gracias, porque en tu búsqueda espiritual, que me imagino que todavía sigues allí, Sí. porque lo siento, sigues en esa búsqueda espiritual, estás bordeando al que te creó desde un inicio. Sí. Y no lo digo por predicarte ni por sonar nada, sino que me encanta que por ti mismo estés llegando a una verdad que en algún momento cuando la veas a profundidad, día a día, lo estás viviendo. Y hay personas que piensan que la tienen y todavía cuando les llegue ese momento difícil, esa situación donde hay que perdonar o tomar una decisión, Sí. seguimos pensando desde aquí, o sea, desde la posición, desde el ego. desde el ego, desde todo lo que eres. Y esta es ya por el tiempo quería hacerte esta pregunta. Venga. ¿Quién eres tú? Pero ojo, esta pregunta quiero que me la respondas de la siguiente manera. No el padre, no el hijo, no el presentador de televisión. ¿Quién eres tú realmente hoy? Que lo puedas otros escuchar, porque esa es una pregunta que a mí me intriga demasiado. Sí. Cuando alguien la hace. ¿Cómo lo respondería? Soy un proceso. Yo soy un proceso. No soy una obra finalizada, ni tampoco creo que los años alcancen para una finalización como tal, ¿no? O sea, una obra finalizada fue Jesús, tal vez. Una obra finalizada fue un Siddhartha Gautama Buda, que alcanzaron la iluminación, ¿no? Cuando vemos sus procesos y su desprendimiento también de todo lo que está relacionado al ego, a lo superficial, a lo que pueden percibir los sentidos. Entonces ya sabes que has alcanzado un nivel importante, pero no un nivel desde esa jerarquía, no mirando hacia arriba, sino más bien mirando hacia adentro, porque estamos tan exteriorizados que creemos que somos lo que tenemos, que creemos que somos lo que hacemos. Y en este proceso creo que en gran parte soy un buscador, un cuestionador constante, porque no me considero experto de nada. ¿Ves? Porque mientras más creo que sé es cuando menos sé. Y ahí sigo entonces en ese camino. Me doy cuenta que mientras más voy viviendo, más me entero de quién soy, ¿no? Porque eso es otra cosa importante. En este camino de la exteriorización, nos olvidamos también de quién somos cuando no tenemos, de quién somos cuando no estamos con alguien. Y yo hoy me conozco sin nada, hoy me conozco con poco, hoy me conozco sin alguien, hoy me conozco con alguien. Entonces me conozco en estas diferentes partes que componen a esta figura, a esta persona, a este ser humano que decidieron colocarle un nombre con mucho peso histórico. Pero me mantengo en esa constante, en ese proceso. No abrazo las etiquetas, no abrazo las profesiones, no abrazo mis responsabilidades, porque tener hijos no me hace papá. Me hace papá estar presente, me hace papá hacerme responsable de todo lo que debo durante el camino mientras estoy con ellas. Puedo tener a mis hijas al lado y no estar presente, mi mente puede estar en otro lado, estoy siendo ausentes. Papá. No estoy siendo papá, o sea, estoy presente físicamente, pero ausente. Pero ausente, así es. Y ya. Entonces, digamos que todo el caos y los diferentes capítulos de caos de mi vida me han permitido tener herramientas que me han hecho conectar con lo esencial, con el ser y no solo el parecer. Tú sabes que yo he tenido acá sentado, hemos tenido varios invitados sentados, y hay personas que uno, por naturaleza, uno saca de repente, estudiamos las redes, vemos quién es, y uno saca en su mente un estereotipo de esta persona y Sí, tiende claro. a ponerle una etiqueta, ¿sí? De repente, bueno, este tipo es ególatra, este tipo Sí. está ensimismado, o este está loco, o este Narcisista, está narcisista, qué sé yo. Y tú sabes que
Contigo me ha pasado algo, Jesús, que definitivamente no, cuando él te hace esta pregunta, ¿quién soy? ¿Quién eres? Yo digo, wow, porque es un tipazo, digo, es un tipazo. O sea, cuando tú lo conoces en persona y te escuchamos desde que entraste y comenzaste a compartir con nosotros y la forma como has tenido la valentía de abrir el corazón. Porque no todo el mundo agarra y abre su corazón con esa naturalidad y esa seguridad, Sí. ¿sabes? Y tú lo has hecho hoy, o sea, has abierto tu vida y Yo te digo que lo que no escucho. puedes Ahora comunicar- teníamos aquí escrito un poco de cosas Nada. o sea, no importa, porque Mira. es que nosotros trazamos un plan, pero ¿qué importa eso? Yo creo que lo que no se puede comunicar no lo ha sanado. Lo que tú no puedas decir, lo que tú no puedas expresar, y no está sanado. Y a veces, fíjate que el hombre, sobre todo, tiene una herida. Hay una herida, hay un dolor de la misma masculinidad Así que es. propone una serie de características Claro. y de De reprimir reglas. y de Así es. reglas. Y no vulnerabilizarte, no poder hacerlo o el terror a hacerlo, ya es una herida. O sea, Ya es es una algo a herida. trabajar. Así es. Es algo que tienes que Tenemos mejorar. miedo a hacernos vulnerables. Yo cierro con una pregunta Venga. que creo que las personas, hombres que nos están escuchando, les interesaría escuchar para aprender y crecer. ¿Cuáles son esos 5 esenciales de Jesús de Alba que no pueden faltarle a él en su día a día como padre? Gratitud. Yo lo primero que hago al abrir los ojos es tomar un respiro consciente, o sea, sentir que tengo la posibilidad de inhalar y exhalar aire, sentirme suficientemente presente, ver a los lados y ver que me levanto todos los días con una mujer espectacular en todos los sentidos. En lo que nos hemos construido juntos, ¿no? Porque yo no sé en qué momento termina Jesús y comienza Ale, ni sé en qué momento comienza Ale y Están empieza Jesús, ¿no? fusionados. Sí, muy, o sea, ella no me puede mentir ni yo le puedo mentir, o sea, esa parte es terrible, ¿no? Qué bueno, Digamos. amor, qué bonito. Ver a mis hijas, yo siempre le digo gracias y te amo. Vale, así comienza mi día. Entonces el primer ejercicio es de gratitud. El segundo ejercicio es de si decido estar con ellas, es estar con ellas. Sigo trabajando en eso porque tengo mucha responsabilidad y a veces esta cosa nos quita mucho tiempo y mucha atención, ¿no? Algo que aprendí de un conferencista que se llama Víctor Cooper. Debemos aprender que lo importante debe ser lo verdaderamente importante Así en es. nuestra vida. Parece un juego de palabras, pero tiene mucha profundidad. Así es. A veces sabemos qué es lo importante y nos vamos por lo no importante. ¿Ok? Comunicación. O sea, la comunicación forma un pilar fundamental en mi vida, es uno de los valores que me compone. Y cuando se me olvida quién soy, recuerdo mis valores y ahí vuelvo a estar en presencia, ¿no? Porque pueden haber estímulos viscerales que me llevan a sentir otro tipo de cosas o deseos, quereres, que pueden ser desde buenos, malos o lujuriosos incluso, y agarro mis valores. Y en mis valores está la barrera de mis límites, ¿no? Pero trabajarlos también es un proceso. A veces suponemos cuáles son nuestros valores. Así hasta es. que nos los confrontan y nos hacen todas las preguntas y todo el nos damos reto. cuenta que no son. Que no son. Así Yo he es. hecho mucha terapia. Una de las formaciones que tengo es coach en programación neurolingüística. Y en la PNL veo algo que se llama niveles neurológicos. Y en los niveles neurológicos, para ir subiendo o para ir comprendiendo los niveles de conciencia, pues la parte de los valores es intensa. Me la he replanteado por lo menos 4 veces. Los valores. Sí, estoy y en cerca, cada etapa pero de no mi llego. vida, sí, se vuelven a replantear. Mira, y el quinto, chicos, es la aceptación. De verdad es la aceptación. Porque desde la aceptación tú reconoces que hay cosas que no puedes controlar. En la aceptación estás tú. En la aceptación es esto soy. Y desde esto es lo que soy, siento y me acepto y me reconozco, puedo fluir. Y fluyo sin peso. Porque muchas veces fluimos con un peso de la etiqueta, de lo que me dijeron, del dogma, de que no me puedo salir de aquí. Pero yo prefiero no salirme de allí cuando me conozco lo suficiente y sé cuáles son esos valores de los que me agarro cuando me siento medio perdido. ¿Ok? Entonces, desde esa aceptación, desde el amor, desde la gratitud, desde la comunicación, creo que se puede construir una vida un poco ligera. Sin Así miedo, sin presiones, sin dolor, ¿vale? Le huyo mucho a la vida del bien tener sin bienestar. Yo quiero una vida de equilibrio, de bien tener y de bienestar. De forma, de fondo, de ser y no solo parecer. Buenísimo, bro. Yo me llevo una reflexión bien bonita, lo de somos una obra aún no terminada. Me acordó Filipenses 1:6, el que comenzó tan buena obra en ustedes, la irá perfeccionando hasta el día en Cristo Jesús, ¿sabes? Esté con nosotros, pues. Como que constantemente nos vamos moldeando.
hace poco hablé de una historia que en algún tiempo escuché, que era de Miguel Ángel. Mira. Ah, ya. Mira, vamos a tener segunda parte, ¿viste? Sí, Porque... sí, ya están así. Sí, bueno, sí, sí. De Miguel Ángel, que también decía lo mismo antes de cómo hizo para ver una obra maestra. Él dice, antes de ver la obra maestra, vi lo que había dentro y después la revelé. Entonces me llevó mucho esa reflexión de lo que somos obras no terminadas. Ok, señores, hemos llegado al final. De verdad que espero que lo disfruten y sea de gran bendición para ustedes. Bye, bye.